Buenos días, hoy celebramos a San Antonio de Padua, uno de los santos más populares. Es muy difícil entrar a una iglesia que tenga un cierto tiempo, unas cuantas décadas, y no encontrarse con una imagen de San Antonio de Padua. Es fácilmente reconocible. Veréis la imagen de un fraile franciscano con el niño Jesús en brazos. Ese es San Francisco de Padua. Bueno, nació en Lisboa realmente en 1193 y murió en Padua en el año 1931. Perdón, 1195 nació y murió en Padua en 1931, a la edad de 35 años. Como veis, fue una vida muy corta, pero muy bien aprovechada y muy intensa. Bueno, pues estudió teología en la escuela catedralicia de su ciudad, de Lisboa. De ahí fue a Coimbra y ingresó en la orden de agustinos. Y ahí pues también conoció muy de cerca la orden agustiniana y los escritos de San Agustín. Estando en estas, pues llegó a la Coimbra los restos de tres franciscanos que habían muerto en Marruecos, víctima del odio a la fe de los musulmanes. Entonces eso le golpeó tan fuertemente que decidió hacerse franciscano y pidió ir en su lugar a Marruecos. Allí se embarca, pero una tempestad desvía la nave hasta Sicilia. Y una vez ahí, pues desembarcando, de una vez que pudo desembarcado, se encuentra con que se celebra el capítulo general de los franciscanos. Acudió muchísima gente, aún vivía San Francisco de Asís. Se llama el capítulo de las esteras, porque eran tantos que tenían que dormir en esteras porque no había lechos para todos. Bueno, ahí enseguida se entabló una gran amistad entre San Francisco y San Antonio. Y Antonio pues lució todo su saber y toda su espléndida oratoria en sus discursos, que encandilaba a la gente. Muchas veces se quedaban pequeñas las iglesias y tenía que predicar al aire libre. Recorrió buena parte de Italia, toda Italia, luchando contra las herejías que en aquel entonces se iban dando, especialmente las herejías eucarísticas, como ya vimos hace poco con ocasión de otro santo, de San Norberto, si no me equivoco. Bueno, milagros, pues es un santo muy milagrero. A él se le encarga pues hasta encontrar los objetos perdidos, hasta encontrar novio, también se suele encargar a San Antonio y muchas otras cosas más. También es el patrono de los celíacos, en fin, es un santo que se acude mucho para pedirle diferentes favores de índole doméstico sobre todo, y también curaciones. Bueno, se cuenta muchos milagros de su vida en vida. Me citaré solamente a tres. Uno, siendo fraile, se encontraba rezando en su habitación solo y el niño Jesús se le apareció y le visitó. Por eso a San Antonio de Padua lo retratan con el niño Jesús en brazos. Predicando a unos herejes sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pues estos se pusieron a prueba. ¿Cómo demuestras que está Jesús en la Eucaristía? Y se le ocurrió una cosa: coged una mula, dejarla sin comer varios días. Y cuando ya, después de varios días que la mula estaba ya famélica, le pusieron en un lugar pues el pienso, la paja, y en otro lugar se le abrió la puerta de la iglesia de par en par. La mula entró en la iglesia haciendo caso omiso a la paja y allí pues se arrodilló. Fue un hecho que dejó a todos atónitos, pues allí se demostró que hasta la mula, ¿verdad?, cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Una vez eran tantos los que lo escuchaban que no cabían en ningún sitio, y el cielo empezó a encapotarse y una negra nube oscureció enseguida todo el entorno. La gente hacía además de marcharse a sus casas porque se venía una buena tormenta, pero San Antonio dijo que no se preocuparan, que no se iban a mojar, y así fue. Llovió en todo el entorno, pero en aquel lugar donde estaban los que escuchaban no se mojaron. Bueno, pues son tres de los milagros que se cuentan de la vida de San Antonio, un gran santo, a que no dudemos nunca de acudir,
pues en todas nuestras necesidades. Bueno, y hoy el Evangelio, ¿os acordáis que hablábamos antes de ayer, que dijo Jesús que no venía a abolir la ley, sino a darle cumplimiento? Y va repasando un poco en este sermón de la montaña los diferentes mandamientos. Hoy nos toca el sexto y el noveno mandamiento. Dice, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Como sabéis, los mandamientos, pues comienza con un enunciado que cogen un pecado, quizás como el más característico de ese mandamiento, pero que luego incluye otros muchos más. No cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, y ya lo ha cometido adulterio con su corazón. Bueno, si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la gehenna. Bueno, y sigue hablando. Nos habla aquí el Señor de cómo tenemos que guardar los sentidos. Porque es verdad, todo pues entra por los sentidos, el bien y el mal entra por los sentidos. Si nuestros sentidos lo llenamos de inmundicia, pues también se llenará de inmundicia nuestra inteligencia, nuestra imaginación, nuestro corazón, nuestro entero ser. Si nuestros sentidos se llenan de belleza y de bondad, todos nosotros nos llenaremos, nuestra cabeza, nuestra inteligencia, nuestra imaginación, nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestros afectos, se llenarán también de belleza y también se llenarán de bondad. Por eso tenemos que guardar muy bien los sentidos. Cuando digo guardar, no significa hacer cosas raras, significa que sepamos dirigir muy bien nuestros sentidos, como tenemos que dirigir también nuestra imaginación. Es verdad que no tenemos un dominio total sobre la imaginación y tampoco sobre los sentidos, pero sí que tenemos que esforzarnos por cada vez tener un dominio mayor sobre ellos. Y sobre todo yo diría que aquí eso lo que nos quiere decir es que tenemos que mirar con una mirada limpia. Yo a veces pienso que ahora pues ciertamente entendemos todo, pues qué significa, por ejemplo, pues guardar la vista, es decir, controlar qué es lo que vemos, porque por desgracia lo que antes pues era muy difícil de ver, pues ahora tenemos todo en un clic, y en un clic podemos ver todas las cosas maravillosas y también las cosas más sucias y más horribles que nos podamos imaginar. Por eso hay que controlar muy bien la vista y guardar la vista. Pero fijaos que en el tiempo del Señor lo que se quiere decir es que dice, no se puede, si uno mira a una mujer deseándola, deseándola quiere decir pues que la mira con ojos turbios, no ve en ella una hija de Dios, sino que ve otra cosa. Es, no sé, pues como el hambriento, ¿no?, que se encuentra pues ante un pastel, ante una cosa apetitosa. Bueno, pues tiende a apropiársela, ¿verdad? Bueno, eso, bueno, si está hambriento, pues ciertamente, pues en la comida, eso pues atrae. Pero claro, la cosa cambia cuando estamos hablando de personas, de seres humanos, que no podemos desearla, no podemos verla como un pastel, porque sería realmente, pues sería una manera, diríamos que inhumana, una manera de tratarla que no es propia del ser humano. Es una manera, pues eso, del todo torcida. Y eso tenemos que cuidarlo. No podemos ver a las personas así, como carne apetecible. Tenemos que ver como hijos de Dios que son. Me refiero a este mandamiento y a todos los demás, porque si tuviéramos esa mirada de Cristo, esa mirada con la que Cristo mira, ¿verdad?, pues a todo el mundo y a las mujeres, por supuesto, con enorme delicadeza, con enorme admiración, pues eso cambiaría mucho. Bueno, me refiero a las mujeres, pero también se puede hablar en el sentido contrario a los hombres, en fin, ya me entendéis. Y se trata de mirar con ojos limpios. Y eso nos lo da tener un corazón limpio, insisto, y cuidar también nuestra mirada para que no se empapuce de cosas que son malas, para que no se ensucie de cosas que son perversas, que van contra Dios y contra la dignidad humana. Pienso que es muy importante, ¿no?, en estos tiempos en los que todo es tan fácil llenarse de inmundicia, cuidar y pensar en la dignidad de las personas. Toda persona es digna y por tanto no podemos mirar y no podemos con eso pues que simplemente mirando participar en algo tan vergonzoso, algo tan indigno como son todos esos negocios turbísimos de pornografía, etcétera, etcétera. Tenemos que cuidarlo mucho. Y diría que no solamente se trata de no mirar, sino, como digo, por elevación, pensar que son hijos de Dios,
Todos somos hijos de Dios, todos somos dignos y nos tiene que dar asco, de verdad asco, todo aquello que sea que vaya contra la dignidad humana. No podemos, tenemos que tener una piel fina para rechazar, para que nos dé repugnancia todo aquello que va contra la dignidad humana. Hoy lamentamos el nacimiento de Paco después de una larga enfermedad. Pedimos por él y por todos los que lloran su ausencia. Seguimos pidiendo por recuperación de Damaso, pedimos por Juliana, Victoria, Pilar García Paje, Marta, Amalia, Rosa, Luis, José Antonio, Alejandro, Paco, Vela, Adrián, Clara, Cristina, Carmen Álvarez, Pedro, Adriana, Clementina, Angelito, Esther y Berta, María, Noelia, Eliseo, Fanny, Arancha, Antonio, Alfredo, Manuela, Raúl, Ángel, Pedro, Gregorio, Alfonso, Alonso, Esperanza, Ana Patricia, Gema, Ignacio, María Ignacia, Luis, María, Javier, Paco, Juan José, Piedad, Pilar, Estrella, Marta, Carla, Iván, Gabriel, Lucía, Sofía, Juan, Viconchi, Jesús, Juan Ramón, Pedro, Merche, Norma Patricia, Omayún, Rosa Mari, Juanjo, Miguel Ángel, Aurelia, Lourdes y seguimos pidiendo por Alberto. Que tengáis un feliz día y que Dios os bendiga.